Hola a todos los alumnos y alumnas del Colegio Argantonio de Cádiz. Soy Antón García Fernández y os saludo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Soy profesor de español en una universidad aquí, en el estado de Tennessee, y mi amigo Luis García Gil me ha pedido que os hable acerca de mi pasión por Tintín, especialmente en estos días en los que estamos celebrando el aniversario del nacimiento de Hergé, su creador, el creador de Tintín y también de otros personajes como pueden ser Kike y Floopy o Joe, Sete y Yoko, pero conocidos sobre todo por las aventuras de Tintín. Quiero deciros que el universo de Tintín, que incluye pues las 24 aventuras de Tintín, las versiones en blanco y negro de esas aventuras o de algunas de esas aventuras, también libros sobre Tintín y Hergé que se han publicado. Todo este universo de Tintín ha sido para mí un compañero de fatigas inseparable a lo largo de toda mi vida, desde que era muy pequeño. Y entonces Luis me ha pedido que responda a la pregunta ¿por qué leer a Tintín? ¿Por qué leer las aventuras de Tintín? Y esa es una pregunta a la vez fácil y un poco compleja de responder, pero bueno, voy a hacer lo posible en este breve vídeo y para responder a esa pregunta, ¿por qué leer las aventuras de Tintín? Creo que hay varias razones diferentes y voy a mencionar algunas de ellas. Primeramente, el aspecto gráfico, los dibujos precisos, los dibujos realistas de Hergé, eso que se llama la línea clara de Hergé, que son dibujos, como digo, muy realistas, llenos de dinamismo, llenos de colorido. A veces cuentan incluso parte de la historia estos dibujos sin necesidad de diálogo, de una forma puramente visual. Entonces el aspecto gráfico es una razón, pero también las tramas de las historias, de las aventuras, que son más simples en los primeros álbumes de Tintín y más complejas a medida que van pasando los años, pero aunque sean más simples o más complejas, siempre son interesantes, siempre enganchan a los lectores, siempre tienen acción, tienen suspense. Es muy difícil para mí iniciar la lectura de una aventura de Tintín y no leer la aventura hasta el final. No puedo cerrar el libro. Cuando empiezo una aventura, tengo que terminarla prácticamente siempre, porque realmente, aunque la haya leído muchas veces, me continúa enganchando. Después están los personajes también, porque Hergé en las aventuras de Tintín creó todo un universo. Son las aventuras de Tintín, pero tenemos también a Milou, tenemos al Capitán Haddock, tenemos al profesor Tornasol, tenemos a la Castafiore, tenemos a Rastapópulos, tenemos a los detectives Hernández y Fernández y a muchísimos otros personajes más. Y además muchos de ellos son personajes recurrentes, es decir, que aparecen en varias de las historias de Tintín y entonces son personajes que tienen toda una historia personal y vamos conociéndolos mejor a medida que va avanzando la serie y los diferentes álbumes. Además de las tramas, más allá de las aventuras de Tintín, que podemos leerlas por el placer de conocer las aventuras, también hay siempre una lectura más profunda que se puede hacer de las aventuras de Tintín, que va más allá de las aventuras propiamente dichas. En las viñetas de las aventuras de Tintín se recogen, desde el punto de vista de Hergé, por supuesto, algunos de los sucesos históricos más importantes del siglo XX. Tintín se empezó a publicar en el año 1929 y continuó hasta los años 70 y hasta la muerte en los años 80 de Hergé. Así que algunos de los sucesos históricos más importantes del siglo XX se reflejan en las aventuras de Tintín. Por ejemplo, la guerra chino-japonesa en el Loto Azul, la carrera espacial, por ejemplo, en Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, la Guerra Fría, por ejemplo, también en esos episodios lunares, pero también en el asunto Tornasol, por ejemplo, las revoluciones en países hispanoamericanos,
por ejemplo, en La oreja rota y, por supuesto, en Tintín y los pícaros, los intereses económicos petrolíferos, ¿no?, que lo vemos, por ejemplo, en Tintín en el país del oro negro, el tráfico de drogas, que se ve, por ejemplo, en El cangrejo de las pinzas de oro, y, bueno, muchos más sucesos y muchos más temas que tienen que ver con la historia del siglo XX. Además de eso está el contenido de las aventuras de Tintín, los valores muy positivos del ser humano que se recogen en estas aventuras. Por ejemplo, la amistad, el sacrificio por los demás, la lealtad, el interés por los elementos que conforman otras culturas, la apertura hacia otras culturas y otros mundos, la generosidad, el viaje como algo físico pero también como algo intelectual. Tintín viaja mucho a lo largo y ancho del mundo y gracias a Tintín o a través de Tintín podemos viajar a lugares en los que probablemente nunca estaremos, pero que conocemos un poquito más gracias a Tintín, a sus amigos y a Hergé. Todos estos valores son valores que Hergé aprendió siendo muy joven cuando era Boy Scout, porque Hergé fue Boy Scout en su juventud, y después los reflejó, los recogió en su obra durante toda su vida. En una palabra, la lectura de las aventuras de Tintín nos ayuda a ver el mundo a nuestro alrededor de una manera mucho más crítica, y creo que eso es muy importante en los tiempos que corren y muy importante en general. A mí, desde un punto de vista personal, además, Tintín me ayudó a aprender otras lenguas, como el francés, por ejemplo, que es la lengua en que originalmente se escribieron las aventuras de Tintín, o el inglés, o el portugués, o el alemán. Las aventuras de Tintín se han traducido a innumerables lenguas a lo largo y ancho del mundo, y yo de hecho colecciono libros de Tintín en diferentes lenguas, algunas de las cuales por supuesto no puedo comprender y jamás aprenderé. Entonces estas son algunas de las razones que responden a la pregunta ¿por qué leer a Tintín? Y ahora, para terminar, os voy a enseñar algunos de los libros que creo que os pueden interesar dentro de los varios volúmenes que conforman las aventuras de Tintín. Por ejemplo, aquí tenemos uno, La Isla Negra. ¿Okay? La Isla Negra es uno de estos libros que creo que os pueden interesar dentro de las aventuras de Tintín. Tenemos también El Cetro de Ottokar. Tenemos aquí en pequeño, en esta edición inglesa, El Cangrejo de las Pinzas de Oro. En las dos anteriores solamente aparecen Tintín y Milú. En esta ya aparece por primera vez el Capitán Haddock, que además viene para quedarse. Después tenemos algunas historias dobles, como por ejemplo El secreto del unicornio, aquí en portugués, y El tesoro de Rácame el Rojo, que es su segunda parte. Tenemos también Objetivo la Luna, aquí en una traducción al galés, y su segunda parte, Aterrizaje en la Luna. Tenemos también El asunto tornasol, aquí en una lengua antillana que se llama el papiamento. Tenemos un libro magnífico de Tintín, Un canto a la amistad, que es Tintín en el Tíbet, aquí en una traducción al esperanto. Y uno de mis libros favoritos de Tintín, que es Las joyas de la Castafiore, aquí en traducción catalana. Pero realmente cualquiera de las 24 aventuras de Tintín creo que son interesantes y os pueden interesar en diferentes momentos de vuestra vida y de vuestro crecimiento personal. Termino así este vídeo en el que brevemente quería hablar acerca de las aventuras de Tintín. Quiero darle las gracias a Luis García Gil por pensar en mí para hablar acerca de esto y, por supuesto, si alguno de vosotros o alguna de vosotras tiene interés en las aventuras de Tintín o ya conoce a Tintín o empieza a introducirse en el universo de Tintín, pues voy a dejar aquí también mi correo electrónico para que vosotros o vosotras, si queréis, podáis escribirme y contarme qué os parecen las aventuras de Tintín que habéis leído o que quizá leeréis en el futuro. Nada más, muchas gracias por la atención, un fuerte abrazo transoceánico, cuidaos mucho
en estos tiempos tan inciertos y pasad un buen verano. Y ya sabéis, si tenéis un momento, pues vale mucho la pena acercarse al universo de las aventuras de Tintín. Gracias y hasta la próxima.